¿Qué tal, comunidad? Sean ustedes bienvenidos a este nuevo capítulo de Witro Manía. Y hoy vamos a ver unos puntos importantes para el siguiente año. A ver, antes de comenzar vamos a recalcar que el año 2021 se está terminando al momento que estamos grabando este podcast. Y vamos a ver un punto importante que me gustaría aclarar, porque en estas fechas es cuando empiezan a haber desafortunadamente muchos recortes de personal o donde dejan de contratar en las empresas por cierre de año. Pero a ver, además de que está cerrando el año, pues obviamente va a empezar en el 2022, donde las fechas laborales normalmente se empiezan a generar en febrero y marzo, más o menos, porque considero que las empresas tienen que subsistir, sobrevivir la cuesta de enero y poner todo el día antes de empezar a buscar personal. Entonces, si estás buscando un empleo, si conoces a alguien que está buscando un empleo o quiere cambiar, vamos a ver unos puntos importantes respecto a las entrevistas de trabajo. Porque cuando estamos buscando un empleo para poder llevar ingresos al hogar o cambiar un empleo, hay ciertas cosas que hacemos que no, a lo mejor no estamos conscientes, pero estamos generando unos ciertos errores al momento de buscar nuevo empleo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo buscaba empleo, yo mandaba currículums, pero no me llamaban. Y se me hacía muy extraño y yo preguntaba por qué no me están llamando. Como todos estamos en este barco, o por ahí escuché que todos estamos en el mar, solo que algunos en barco y otros en chalecos salvavidas, o nadando inclusive, pues es muy difícil, porque nada más depende de donde estés trabajando, hay mucha competencia. Y mientras está pasando en el 2021 y lo que pasó en el 2020, pues hubo mucho recorte de personal. Entonces, aún más hay gente que está buscando empleo, por lo cual esas mismas personas pues, son tu competencia. Entonces, cuando tú te pones a buscar un empleo y estás pensando en mandar ese currículum a las empresas que te llaman la atención, pero no te están llamando, es un por qué. ¿Por qué no me están llamando? ¿Cuáles son los dilemas que estoy provocando al no generar esa llamada importante, por lo menos para generar una cita? Porque hay que tomar en cuenta que lo principal es, primero, armar un currículum. Vamos a hablar del currículum principalmente ahorita. ¿Por qué? Porque esa es la presentación que va a hablar de ti para ver si te dan esa cita. Entonces, ¿por qué si tú mandas un currículum, por qué no te llaman? Porque tú estás mande y no recibes ninguna llamada de nada de ellos. O también lo estás mandando por plataformas y no te contestan ninguna de ellas por correo, por alguna plataforma de trabajo, lo que tú quieras. Este punto que vamos a ver respecto a los currículums es con la ayuda que tuve hace mucho tiempo de una amistad que tengo, que es una reclutadora precisamente, que me dio estos tips cuando generé mi libro Tu mente habla y escucha, que podrás encontrar el tema. Y nos enfocamos en el desarrollo o el contenido de los currículums o los CVs, ¿no? Curriculum vitae, del por qué la gente está fallando al enviarlos o al generarlos. Ok, vamos a empezar por el primer punto, que son uno de los errores en los currículums, que son los datos básicos incompletos. A ver, unos podríamos decir que son cosas básicas, cosas sin importancia, que lo que importa es lo del desarrollo de trabajo, lo personal y todo lo que a ti se te ocurra, pero desde los datos básicos que estén incompletos, desde ese va un tache. ¿Por qué? Porque puedes tener una dirección incompleta, un nombre incompleto, que le haya faltado un número o una letra a tu correo electrónico. Entonces desde allí ya estás generando una problemática porque no estás poniendo atención en esos detalles. Algo tan básico que debes cubrir y no lo estás haciendo, te va a generar un tache inmediato. Ahora, otro punto que estábamos revisando es la falta de ortografía. La falta de ortografía siempre es una cuestión muy, muy importante, ya no solo sea en el área profesional como trabajo, sino en el ámbito inclusive personal. Recordemos que eso refleja una imagen pública de nosotros mismos, el cómo estamos preparados para la vida o nuestra educación. Habla mucho, refleja mucho de cómo somos o cómo manejamos nuestra vida, si somos atentos o no, o que nos vale gorro.
Entonces, tener un documento que es para buscar un empleo y tenga falta de ortografía, no importa qué tanto estés preparado o preparada. Puedes tener tú una maestría en el área, puedes tener un doctorado, fuiste gerente principal en la empresa fulana natal y tenías a 50 personas a cargo. Eso pasa a segundo término si no tienes un currículum con ortografía perfecta. Porque la ortografía perfecta ahí se refleja cómo eres. Como ya lo dijimos, si eres una persona que no pone atención. Entonces, una falta de ortografía puede ser fatal si está dentro de tu currículum. Y aquí estamos hablando del currículum, no en general. Entonces, yo te recomiendo que lo hagas en plataformas donde te revisan los currículums. Y además de eso, ya que lo tengas preparado, lo imprimes y lo das a alguien más que te lo revise. Hay estudios que reflejan que es más fácil revisar un documento físico que digital. ¿A qué me refiero? Que si tú puedes tener el documento escrito ya terminado en tu computadora, ya lo acomodaste, ya lo revisaste 3 veces y ya está bien. Lo imprimes, lo vuelves a leer y te das cuenta que tienes unas faltas de ortografía. Eso es una de las problemáticas cuando también estamos desesperados o apurados a hacer un currículum, porque no ponemos ese detalle. Ahora, también te recomiendo, como te estaba diciendo, que alguien más te lo revise. A lo mejor pueden revisar los datos, pero que a la vez te revisen la ortografía. Eso es muy, muy importante. Dale unas 3 revisadas, 3 impresiones a 3 personas diferentes, porque es más fácil que alguien te diga, aquí tienes un error por esto y por aquello, a que llegues a la entrevista o que ni siquiera llegues a la entrevista y seas rechazado o rechazada precisamente por esos detalles que ya deberías de saber cuidar. Ahora, hay que también presentarnos de una manera adecuada en papel. Aquí estamos hablando del currículum. Entonces, esta persona me recomienda que tengamos una carta de presentación. No te eches toda una Biblia en una hoja o más bien una página, donde hables de ti, de tus conocimientos, tus motivaciones, tus gustos, quién eres tú, de una manera que te puedas presentar. Recuerda que esa es una carta de presentación. Para lo demás está la entrevista, ahí te van a conocer, te van a juzgar, te van a evaluar. Eso nada más para presentarte con tu currículum antes de que empiecen a ver tus datos profesionales. Ahora, hay un debate cuando se habla de los currículums que si lleva o no foto. Unos dicen que sí deberá llevar, otros dicen que no, porque se les hace un poco egocéntrico o muchos puntos adicionales. Yo sí soy de la idea de poner una foto. ¿Por qué? Porque es más fácil conectar un currículum y una foto o con un rostro a hablar con una persona que no sabes con quién estás hablando, porque la foto también refleja mucho de nosotros. A lo mejor sí puedes ser muy extravagante y ponerte una foto de estudio, pero el tipo de foto también se va a ver qué tipo de personas somos. Vamos a reflejar esa imagen al respecto al reclutador para ver si nos pueden llamar o no. A lo mejor nos vemos amigables, a lo mejor nos vemos muy sangrones, secos o muy preparados en cuestión de la fotografía. Dijeron, este nada más nos quiere ver la cara. Yo considero que sí debe llevar foto, pero eso ya es cuestión de cada quien, el gusto que tenga cada quien. Hay gente que no prefiere poner la foto, venderse de una manera más textual y ya posteriormente llegar a presentarse y todavía sacar su otra carta de presentación, que es uno mismo. Otro de los errores que me comentó esta persona es que la gente no especifica bien los puestos y los valores del mismo. ¿Pero qué es esto de especificar los puestos y los valores? Digamos que tú estuviste trabajando en la empresa Patito y estuviste desarrollando bases de datos en Excel. Y ya, es todo lo que hacías en ese puesto, ¿no? Pero no vendes nada, no estás generando un interés. Es más bien, ¿qué es el puesto? ¿Cómo se llamaba el puesto? ¿Qué valor te tuviste al generar esas bases de datos en Excel? ¿No? Por ejemplo, capturista del área administrativa, asistiendo con información inmediata, con las bases, incrementando el 20% de la productividad de información dentro de la institución. Por darte una idea. Eso es vender más porque le estás dando un valor al puesto que tuviste. Eso es especificarlo, no solo decir, pues yo llenaba bases de Excel y ya.
Entonces como que pues, van a decir, pues eso lo hacen todos. ¿Ok? Entonces hay que darle ese valor. Ok, esos son uno de los errores básicos que hay en un currículum. Ahora, ¿pero qué hay del cuerpo del currículum? El currículum también tiene que enamorar al reclutador, por lo menos a este reclutador que es de recursos humanos o quien te vaya a dar la entrevista, desde la vista. Ahora, vamos a empezar por el diseño. Tiene que ser original y simple según tu puesto. A ver, no es lo mismo entregar un currículum porque eres un contador o contadora a que tú estés involucrado en el área del diseño. Cada currículum está desarrollado de una manera distinta correspondiente al puesto y estudios que tú tengas. Si eres una persona que trabaja en contabilidad o administración de empresas, pues vas a entregar un diseño más formal, más simple, de una composición más adecuada para que pueda llamar la atención, a diferencia que si trabajas como diseñador y entregas un poco más creativo, con más colores, más divertido, porque estás demostrando tu creatividad desde un momento. Ahora, pero estos currículums de diseño son un albur. Hay que tener mucho cuidado, porque luego la exageración puede que lo rechacen porque se ve muy caótico o sobrepasan el exceso de profesionalismo en tu trabajo. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Mucha gente hace sus currículums en Word, ¿no? Este programa de Office. Y es muy común porque la gente es lo que por lo general conoce de programas para hacer ese tipo de plantillas. Porque el mismo programa te puede ayudar a hacer un currículum y todo eso. Pero hay que ir un poco más allá. Hay que tener un poco el ingenio de saber cómo manejar esas plataformas o esos programas para generar ese programa. Hay muchas maneras de que puedas interactuar. Figuras geométricas o colocar los textos de cierta manera. O empezar con una letra grande como se hacía antes. Darle unos pequeños retoques de vista para que llame la atención. Si sabes utilizar el programa. Si realmente no quieres meterte en problemas o no sabes utilizar el programa de a ese nivel, bueno, hay unas plataformas en internet que ya te dan unas plantillas y tú las puedes modificar y ya tienes por ahí ya unas ideas un poco más creativas mezcladas con las que ya vienen para generar tu currículum. Porque muchas personas me han comentado que no saben cómo hacerlo. Luego dicen, bueno, tengo la información, pero no sé qué viene dentro de un currículum, o cómo lo diseño, qué va primero, cómo lo acomodo. ¿Ok? Entonces, busca estas plantillas y por lo general, lo que nos recomiendan es que coloquemos nuestros datos personales del lado izquierdo de la página. Recordar que cuando empezamos a leer, nosotros leemos de izquierda a derecha. O cuando estamos viendo cualquier programa o en la calle, lo que tú quieras, siempre vemos de izquierda a derecha, porque así se nos enseñó a leer, pues así ya vemos todo. Entonces, si pones, por ejemplo, tu foto, si es que quieres poner foto, en la parte superior izquierda de la página, y abajo pones tus datos personales, es más fácil que el reclutador pueda identificarte y encontrarte más rápido para saber dónde llamarte o dónde escribirte o cómo te llamas inclusive. ¿Ok? Y eso puedes encontrar en las plantillas que te digo que hay en internet o tú mismo la puedes armar. Otros errores fatales que sucede al generar el cuerpo del currículum son los empleos o tus últimos empleos que tuviste. A ver, aquí estamos hablando de que ya tuviste empleos o vas a cambiar de empleo, etc. Y ahorita vamos a ver el punto de los estudiantes, pero a ver. Cuando uno ya tiene empleos, ya ha pasado por varios empleos, lo que la gente normalmente hace es causar el error de poner todos los empleos. Y eso es algo que se debe de evitar. ¿Por qué? Porque la gente no tiene el tiempo de estar leyendo todo tu historial de empleos que tuviste en el lapso de, no sé, 5, 6 años, 10 años. Es mucha información. Lo que a ellos les importa son tus últimos 3 últimos empleos y que sean concretos. No quieren todo el choro del por qué fue que estuviste en ese empleo y qué hacías y cómo lo hacías. Para eso está la entrevista, ¿ok? Para dar más detalles de los empleos, de tus puestos, concretarlos, venderlos. Pero sí deben ser concretos en papel, los últimos 3. También dando información importante de que si generaste un proceso importante o reparaste algún error en un tanto por ciento, generaste más ventas y creció la empresa en un 5%. Esos detalles sí van
en el currículum porque eso los va a llamar la atención, de que eres alguien proactivo y que fija metas. Pero los últimos 3 empleos, no vayas a poner de más porque después viene uno de los puntos importantes, que es que el currículum debe de ser por lo menos 2 hojas del mismo. 2 hojas tienen que ser la carta de presentación, que ese debe ser una hoja, y la otra es el currículum tal cual, donde van a venir tus datos personales, tus estudios, tus logros, tus empleos. Toda esa información va a ir dentro de una sola hoja. Ahora, que si digamos que si te expandiste y no va a caber todo porque el diseño no te ajustó o porque tienes información importante que tuviste en una empresa, ok. Yo considero que sí podrías tener las 2 hojas curricular y una hoja de presentación. O si puedes poner la información de presentación dentro del currículum, o sea que venga la presentación y después tus datos, bueno, ya conviertes en 2 hojas. Pero todo tiene que ser concreto porque la gente recibe muchísimos currículums diarios de personas que están buscando empleo igual que tú. Tienes mucha competencia, entonces se les llena el escritorio de currículums y eso puede ser un poco pesado si ven currículums gruesos. Entonces eso les da pesadez y no te van a pelar. En realidad te van a poner para ver para después. ¿Ok? Entonces considera de una manera resumida el poner tu currículum por lo menos en 2 hojas. Ahora, muy bien. Pasemos a la parte donde ya te dan la cita de trabajo. ¿Ok? Ya lograste un currículum profesional, ya lo enviaste y ya te dieron la cita de trabajo. Ahora, ¿pero qué es lo que pasa después? Ya te citaron a un día. Pero hay que recordar que no es lo mismo la persona que el papel. No es lo mismo que te estés vendiendo de una manera espectacular en el currículum y que seas un desastre como persona ya dentro de la entrevista. Son puntos importantes que hay que tomar en cuenta porque ellos te están llamando porque tu papel está siendo muy llamativo, está atractivo para los reclutadores. Pero si tú ya llegas de una manera que no es la adecuada, pues no vas a pasar realmente del primer filtro, o segundo si lo quieres ver así, y vas a ser rechazado. La educación es muy importante. La educación la tenemos desde nuestro hogar. Y hay educación que se puede ir aprendiendo respecto a las necesidades que se vayan teniendo. Me refiero a que pues ya cuando vas creciendo vas aprendiendo ciertas aptitudes dentro de unas empresas donde te genera más educación, ¿ok? Ahora, entonces como la educación es importante, la educación debe estar desde que tú llegas. Todo el personal de una empresa donde tú estás llegando se merece tu total respeto. Desde el oficial, si es que lo hay, te está recibiendo, hasta la persona de recepción. Ten en cuenta que inclusive las personas que trabajan en recepción, tienen inclusive una especie, entre comillas, de poder para poderte hacer factible o una pesadilla la entrevista. Porque ellos, si revisan en ti que tienes una actitud mala, igualmente te pueden dejar esperando un buen rato en lo que le llaman a la persona que te va a entrevistar. O te puede dar instrucciones erróneas o largas, o nunca les llaman y tú estás ahí esperando porque tuviste una mala actitud con esa persona. Siempre hay que ser educados con el personal y obviamente con todo el mundo que te rodea. Y el ser paciente es una aptitud que ya hoy día se tiene que tener por el estilo de vida que llevamos. Cuando se va a una entrevista hay que ser muy paciente porque cuando tú llegas a ese lugar, la gente está muy apurada. Está haciendo sus trabajos o los bomberazos que salen en ese momento y no te pueden atender inmediatamente. A lo mejor inclusive la misma recepcionista no está o está corriendo y te le olvidas por un instante porque tiene que sacar algunos pendientes. O le llama a la persona de recursos humanos que te va a entrevistar, al reclutador, y no sale porque está con los pendientes. Entonces tienes que ser muy paciente en ese sentido. Hay mucha gente que luego se desespera y se empieza a notar, entonces denotas que eres una persona impaciente. Inclusive una vez me dijeron por ahí que luego te hacen esperar a propósito para ver qué tan paciente eres. Si logras tener esa paciencia en cuestiones de tiempos largos o lentos, eres una persona que explota, por así decirlo, al momento de no tener la entrevista inmediatamente o lo que necesita. Eso también va a reflejar mucho de ti. Entonces ten la paciencia de que te puedan recibir con calma. No te van a recibir inmediatamente.
pero sí lo van a hacer, nada más que esté un poco de paciente. Ahora, si vas a llegar a la entrevista, como estábamos diciendo, que no es lo mismo el papel que la persona, hay que prepararse para la entrevista. Cuando uno esté ya buscando una entrevista de trabajo, debe tener todo listo. Sus papeles, su currículum, la información. Y aquí vamos a hablar de la vestimenta. El vestirse para una entrevista de empleo es muy importante respecto a lo que vas a reflejar dentro de la entrevista, para que ellos vayan conociendo o reciban ese mensaje de cómo eres en realidad. Vamos a ver unos detalles. Cuando se va a una entrevista, se debe tener un traje. Hay que ir bien presentados. Si eres un hombre, debes tener un traje adecuado a tu talla. No muy extravagante, por así llamarlo. Tampoco no te vayas a ir de mancuernillas, ni corbata de pajarita o de moño, porque eso ya es otro nivel que no está adecuado. Pero debes de ir de traje, ¿ok? Una camisa blanca, planchada, y unos zapatos que parezcan nuevos. Y si los tienes, pues mucho mejor. Obviamente las mujeres también pueden tener un traje sastre, una blusa muy bien planchada, unos tacones no más de 5 centímetros, que es muy importante para poder reflejar lo profesional que somos. No es lo mismo, igualmente, llegar a una entrevista exageradamente con mancuernillas o con un peinado extravagante, a que llegues como si hubieras estado en domingo. ¿Okay? Hay que tener un punto medio, pero profesional. En el caso de los hombres, pueden ir o no con corbata. Recuerda que la corbata da un poco de autoridad, pero sin ella da un poco más de accesibilidad, o un poco más de sport. Depende al puesto que vayas dirigido. ¿Okay? Pero siempre hay que estar muy bien preparados. Ahora, puedes decir, no es que no tengo trajes, pero a lo mejor puedes conseguir un blazer, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor tienes uno por allí que te pueda servir, o que alguien te preste uno, ¿ok? Pero es muy importante llegar con una buena imagen. No ir con jeans, eso, no ir con tenis, eso es fundamental, porque eso rompe con tu punto de imagen que vas a reflejar en la entrevista. Y tú me puedes decir, oye, pero yo soy diseñador. Pues sí, pero si el diseñador, no te quitas el profesional. Yo sí soy de la idea de que aunque seas un diseñador de lo que tú quieras, por lo menos tienes que llevar un blazer o un pantalón de vestir, o un pantalón ya exagerado de pana. No, de pana no, de gabardina, perdón. Pero la presentación es importante. Muy bien. A eso súmale que tienes que ir con un aseo profesional o personal muy bien. ¿Ok? ¿A qué me refiero? En el caso de los hombres, debemos tener el cabello recortado o muy bien cortado, cabello corto, la barba recortada, refinada o sin barba también, porque hay que recordar que la barba puede reflejar dos mensajes: que eres una persona aseada, que está recortada o muy bien limpia, o que eres una persona desarreglada. Depende cómo la traigas. La barba no está mal siempre y cuando la tengas arreglada. Uñas limpias, uñas recortadas, muy bien bañado, muy bien perfumado, o sin malos olores. En las mujeres un maquillaje más natural, no aretes grandes, no faldas cortas ni escotes pronunciados. Todo tiene que reflejar una imagen profesional, y eso también se refleja en el aseo. Si eres una persona que tiene el mal hábito como yo, de que fuma, evita fumar antes de la entrevista. Y si tienes más citas, pues no fumes ese día. Es más, si preferente ni fumes. No fumes porque eso se te va a pegar el olor. Trata de no comer nada que sea que te provoque un mal olor en el aliento. Si puedes ir ya desayunado o almorzado desde tu casa, mucho mejor, porque así ya no tienes que meter nada a la boca que te provoque un mal olor, pero tampoco comas algo que te pueda generar ese olor desagradable a comida. Sobra decir que debes de lavarte muy bien los dientes antes de la entrevista para que todo llegue perfecto, ¿ok? Ahora, puedes llegar con el traje, puedes llegar con el mejor maquillaje, puedes llegar con los mejores zapatos, puedes llegar con lo que tú quieras, pero si llegas tarde, ese es uno de los puntos fatales que puedas tener dentro de la entrevista. Porque no es lo mismo que llegues media hora antes
a que llegues 5 minutos después. Es preferible que llegues antes porque se ve que eres una persona que está preparada, que está dedicada a su trabajo, a que llegues 5 minutos tarde. Porque la gente tiene cosas que hacer. La gente te está dando un espacio para poderte entrevistar. Y es de mala educación el que tú llegues tarde a una cita. ¿Ok? No importa si tú que tú saliste tarde de tu casa, ya habías calculado los tiempos, pero siempre algo surge. Que si haya tráfico, que hay un accidente, que el transporte público no esté funcionando al 100. Situaciones que están fuera de tu control. Eso hay que considerarlo. Debes buscar 1 o 2 rutas antes de salir de tu casa para poder llegar a tiempo. Ahora, que digamos que ya saliste a tiempo, que va todo bien y surge algo. Es preferible que tú llames y avisar que vas a llegar un poco tarde a tu cita, a que no avises y llegues tarde. Ahora, tampoco no me refiero a que llegues 1 hora tarde. No, puedes llegar a lo mejor 5 o 10 minutos tarde a la cita porque algo surgió. Pero debes avisar, porque ellos están esperando a 1 hora. Pero ya no vayas a llegar 1 hora después porque eso ya va a ser fatal, aunque haya surgido lo que haya surgido. Lo pueden ver de una manera fatal. Si, a lo mejor, si tú llamas y te dicen, bueno, te esperamos o te reagendamos, eso ya dependerá de ellos. ¿Ok? Pero, ahora, si vas a llegar a la cita a tiempo, tienes que tomar en cuenta el tiempo perdido, por así llamarlo, que te toma desde que llegaste a la puerta de la empresa hasta que estás con el reclutador. ¿A qué me refiero con esto? Considera que si hay vigilancia, pues te van a pedir que te registres, que llenes un libro donde vas a anotar tu visita. Después vas a llegar a recepción, en lo que le hablan en lo que te presentas con la recepcionista, a quien le hablan al reclutador. Eso ya es tiempo, digamos, entre comillas, muerto para tu cita. Entonces, si tú tienes tu cita a las 11 de la mañana, por lo menos tú debes llegar 10 minutos antes. Para considerar esos tiempos y para cuando le avisen al reclutador que ya estás allí, ya son las 11 de la mañana. ¿Ok? Que llegaste a tiempo. Muy bien. Ahora, tampoco vayas a llegar 1:30 antes o 1 hora antes porque luego el personal no sabe qué hacer contigo. Eso también puede hablar mal de ti. El llegar mucho antes. Como te repetía, es mejor que llegues media hora antes a 5 minutos después, pero tampoco no llegues 1 hora antes porque la gente te está esperando 1 hora. Ellos tienen actividades y a lo mejor tienes la suerte de que te reciban de una vez, ¿no? Dice, bueno, ya llegó antes, bueno, ya ni modo, vamos a recibirlo y vamos a platicar a ver cómo es, o a ver, avísale a fulanita que pase y ya vemos lo de la entrevista. Pero si no es así, ellos no saben qué hacer contigo y te tienen ahí esperando, y es cuando te tienes que esperar toda 1 hora a que sea tu cita y demostrar lo paciente que eres, y entonces se vuelve una cadenita de problemas. Si ves que en un tiempo que tú hayas llegado a tiempo y aún no te reciben, es válido preguntar a la recepcionista si te van a poder lograr, o si van a lograr poder entrevistarte o recibirte ese día. Porque estás dando hincapié de que sigues en espera de la entrevista y que te den información de qué va a suceder. A lo mejor te dicen, vamos a tardar un poquito más, o sabes que se canceló la cita porque surgió un bomberazo y vamos a tener que volver a citar mañana, qué sé yo. También es válido, porque así se nota que estás allí, porque luego te las puedes hasta olvidar. Yo también te recomiendo que cuando ya estás en la cita y hayas cruzado, no sé, media ciudad, porque aquí en México luego sí sucede, y hayas ido en auto o en transporte y tu vista visual o tu aseo se está siendo afectado, es también válido que le pidas a la recepcionista antes de que te avisen, antes de que le avisen al reclutador. Si tú llegas con un problema, o sea, que te despeinaste o que necesitas refrescarte o te sientes inclusive un poco nervioso o nerviosa, tú llegas con la recepcionista, te presentas, etc. Y después de que comuniques a qué vas, pides primero que te presten su sanitario, porque ella ya va a considerar un tiempo de que necesitas el sanitario antes de la entrevista, para que, por si el reclutador sale inmediatamente y no estás, pues a ver mal. ¿Para qué es esto? Porque a lo mejor tú entras al baño y te refrescas un poco con agua, te arreglas lo que tengas que arreglarte,
o simplemente para relajarte, porque luego uno va con muchos nervios y eso te va a servir para que puedas prepararte para la entrevista. Ya una vez que ya salgas del sanitario, bueno, pues ya podrán avisar que ya estás listo o lista para la entrevista. Ese es uno de los puntos que sucede cuando estamos buscando un empleo. Esta es la primera parte. Después vamos a ver la segunda ya dentro de la entrevista. Cuáles son las problemáticas o recomendaciones que se puede hacer para generar una buena impresión. Eso espero que te haya servido. Recuerda que este tema lo tengo también en mi libro Tu mente habla y escucha. Y ten la manía de aprender más con este podcast que tenemos para ti. Y ten un buen día.